Paz a vosotros, hermanos. El tema que corresponde a este sábado 18 de noviembre lleva por título Justicia. El texto base: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Y el objetivo: ubicar que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de mostrar un comportamiento superior en justicia dentro de la sociedad, ya que nosotros tenemos el privilegio de conocer la verdad del Evangelio y responderemos ante Dios por ello. ¿Qué es la justicia según la Biblia? Vamos a empezar, hermanos, en esta parte, y es bueno que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, aunque es un tema que quizá ya se ha hablado demasiado, lo conocemos. Dentro de lo que estamos viendo, vamos a analizar Ezequiel, el libro de Ezequiel, para poder entender este concepto. Ezequiel capítulo 18, Ezequiel 18, en sus versículos 5 al 9, dice la palabra de Dios así. Ezequiel 18, 5 al 9. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tomare su prenda, no cometiere robo, diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, no diere al ogro, ni recibiere aumento de la maldad, retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombres, entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer verdad, este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Si vemos este texto, hermanos, la definición de justo muchas veces nosotros la queremos limitar solamente a hablar de, cuando hablamos de justo o de justicia, a una persona que pues no, no se queda con algo o reparte de manera equitativa, es equitativo en lo que hace. Quizá nos quedamos con un concepto demasiado limitado de justicia. Dentro de la palabra de Dios, la justicia tiene una amplitud muy grande, hermanos. Si lo vemos aquí, incluye pues todo lo que tiene que ver con Dios y con el prójimo, en cuanto a lo que nos toca hacer como hijos de Dios. Esta parte, hermanos, nos hace entender mucho. Podemos entender, por ejemplo, por qué Dios libró a Noé cuando el diluvio se vino, y por qué era único en sus tiempos. Podemos ver la justicia de Lot, por ejemplo, también. Podemos ver la justicia de Job en sus tiempos. Hermanos, la justicia tiene mucho que ver con la obediencia y la sujeción a la palabra de Dios. Pero la justicia, hermanos, también se mira en la acción de las cosas que nosotros estamos llevando, en cómo estamos llevando esa palabra de Dios que nosotros aprendemos. El objetivo de nuestro tema nos lleva, hermanos, a que aprendamos a hacer una diferencia clara, notable, entre la sociedad, para que se haga diferencia entre lo que es un hijo de Dios y el mundo en sí. Si nosotros llevamos un comportamiento inadecuado y una forma de ser incorrecta, hermanos, no se está viendo que realmente somos hijos de Dios. Estamos negando a Dios con nuestras acciones. Podemos decirnos hijos de Dios, pero no lo somos. Hay mucha gente en el mundo que se desilusiona, por decirlo así, de la iglesia, de la palabra de Dios. Hay mucha gente que
de pronto pues quisiera oír de la palabra, pero al ver el comportamiento de los que la están oyendo, la están escuchando, hermanos, no les queda deseo de asistir a la iglesia o de oír de Dios. Muchos en su concepto dicen es que son iguales o son peores que el mundo porque conocen la palabra, pero no la están poniendo en práctica. Esta es una realidad que se está viviendo, porque muchas veces nos dejamos llevar más por nuestros deseos, por nuestra carne, y estamos dejando de lado la justicia. Y esto es a lo que nos invita, hermanos, esta predicación, a que entendamos, hermanos, a que entendamos de manera clara que nosotros de Dios, como hijos de Dios, tenemos el compromiso y el deber de hacer las cosas de manera correcta, dado que tenemos el conocimiento y hemos sido llamados de Dios. Y esto, hermanos, es importante. Recordemos que la justicia tiene su retribución en su momento. Por eso el texto de Gálatas 6:7, que es nuestro texto base, nos habla sobre esta parte. Y nos dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y es importante, hermanos, que entendamos esta parte, que todo lo que nosotros hagamos va a tener su justo pago de retribución. Y pues debemos de hacerlo, hermanos, de manera correcta en todo momento, para que Dios pues no nos dé un castigo, sino al contrario, podamos nosotros de alguna manera, hermanos, tener las bendiciones que estamos buscando en Dios. Dice la palabra de Dios allá en Génesis, que es a lo que también tenemos que referir. Génesis en su capítulo 15 y en su versículo número 6 dice la palabra de Dios: y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Hermanos, la justicia debe de ir muy, muy de la mano con la fe, en todo lo que nosotros hagamos, muy de la mano con la fe, para que las cosas, hermanos, resulten bien. Cuando Santiago o Jacobo en la carta de Santiago hace una disertación sobre la fe y las obras, hace ver esta parte importante. Nosotros, hermanos, si tenemos fe, pero no tenemos obras, nuestra fe está muerta. Y de una o de otra manera, hermanos, debemos de entender que no podemos decir que tenemos fe si no estamos obrando. Porque la justicia, hermanos, es algo que se actúa y algo que se ve. Sin embargo, aquí en Génesis 15:6 vemos cómo Abraham cree y dice que Dios se lo cuenta por justicia. Porque Dios, que conoce los corazones de todos, sabe lo que somos capaces de hacer por Él y por nuestro prójimo. Y esta parte, hermanos, es importantísima en todo lo que nosotros hagamos. Vamos a demostrarle a la gente que realmente creemos. ¿Cómo se lo podemos demostrar? Tanto a Dios como a los hombres, haciendo obras, pero que estas sean obras de justicia. No olvidemos lo que dice la palabra de Dios allá en Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. La justicia nos lleva a vida, nos lleva a bendición, y es importante que esta parte no la olvidemos. Esto es lo que agrada a Dios y es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo se vive la justicia en el mundo? ¿O cómo se manifiesta? Cuando nosotros, hermanos, pedimos prestado, por ejemplo, y
empeñamos nuestra palabra y decimos que tenemos que pagar. ¿Qué hay que hacer? Pagar. Cuando nosotros nos comprometemos en algo, tenemos que cumplir las promesas que hagamos, los compromisos que tengamos. Una persona justa y recta actúa conforme a lo que es en donde quiera que se encuentre. Nunca hace acepción o diferencia de personas. Al contrario, trata a todos por igual. Es algo que dentro de la justicia no debe de perderse en ningún momento, en donde quiera que nosotros nos encontremos. Es la parte, hermanos, que a nosotros nos toca hacer en todo momento. Ser sinceros, ser reales, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, cumplir con todo lo que nosotros tenemos que realizar en todo tiempo, en donde quiera que estemos. Si estamos en un trabajo, ser honestos, ser honrados, trabajar, simplemente cumplir con aquello para lo que pues a nosotros nos contrataron, si es que estamos contratados. Que si en el comercio nos encontramos, el comercio tiene muchas cosas complicadas, saber hacer las cosas de manera correcta, no engañar, no oprimir, no faltar en ningún momento. Eso es lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios para hacer las cosas bien. En la familia, de igual manera, ser buenos esposos, ser buenos padres, ser buenos hijos. Todo es parte, hermanos, de la justicia que nosotros debemos llevar con los vecinos, con todas las personas. Amar y respetar a toda la sociedad, a todas las personas en donde quiera que estén, aprender a ser amables en donde quiera que nos encontremos. Eso es, hermanos, parte de la justicia y eso es lo que nos adorna a todos nosotros, no otras cosas. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:14, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Esa justicia es como un vestido que nos cubre, que nos adorna. No es un vestido común. Quizá nosotros nos vayamos por la apariencia como seres humanos. Así trabaja el mundo, apariencia solamente. Pero nosotros debemos de vestirnos de algo verdadero, algo que de verdad adorne, no a los ojos de los hombres solamente, sino a los ojos de Dios. Y de esa manera, hermanos, todo cuanto hagamos siempre tendrá bendición en Dios, porque lo estamos haciendo de forma correcta. Esa es la justicia en realidad, el vestirnos de algo honroso y de algo, hermanos, que como hijos de Dios nosotros debemos de tener. El conocimiento lo tenemos, la enseñanza, hermanos, se nos da, se nos otorga cada sábado que nosotros nos acercamos a la casa de Dios. Se nos predica y se nos enseña en cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos de actuar. Pero va a ser bonito cuando esa palabra entre a nuestro corazón y desde allá desde adentro de nuestro ser, la palabra nos gobierne. Cuando digamos, ya no vivo yo, o vivo no ya yo, como dice nuestra versión, sino que Cristo vive en mí. O cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque en ese momento, hermanos, vamos entendiendo que la justicia es un adorno natural ya en cada uno de nosotros, en cómo debemos de ser y cómo debemos de actuar. Que no haya odios, rencillas, pleitos, que no nos sintamos superiores a los demás, que seamos honestos y amables, que seamos buenas personas con todos los demás, que tengamos un corazón que se conmueva ante la tristeza de los demás, de nuestros hermanos, que de pronto, hermanos, sepamos comprender las situaciones de todos en todo momento, que no haya resentimientos, que no haya envidias. Todo eso es parte de la justicia.
y tenemos que hacerlo de manera completa, hermanos. A Dios no les gustan las cosas a medias. Dios quiere que de verdad seamos varones de verdad, que de verdad seamos hijos de Dios justos, enteros, en toda buena obra, hermanos, para que así, hermanos, hallemos la bendición de nuestro Dios. Dios es justo con los justos y esperemos, hermanos, que buscando la justicia alcancemos la bendición de Dios. Este es el tema. Dios nos ayude para comprender esta parte. Paz a vosotros, mis hermanos.